Bueno, pues bienvenidos a todos, ¿vale? Vamos a comenzar con la clase en la que vamos a hablar sobre el electrocirculador, ¿de acuerdo? Sobre todo centrado en instalaciones de energía solar térmica. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, me preguntéis por el chat, paramos y comentamos. ¿Vale? Primero de todo vamos a marcarnos unos objetivos. Vamos a ver las generalidades, del electrocirculador, los tipos de electrocirculadores que existen, las curvas de características que nos van a servir para poder representarlas y saber cómo trabajan y qué condiciones nos van a dar, cómo podemos medir el caudal en una instalación, cómo podemos dimensionarla y por último os dejaré un caso práctico planteado para el que lo quiera realizar, ¿de acuerdo? En primer lugar, bueno, pues generalidades. ¿Para qué usamos el electrocirculador o bomba? Bueno, pues es el encargado de transportar el fluido caloportador desde los colectores hasta el almacenamiento y posteriormente llevarlo hasta los puntos de consumo, ¿de acuerdo? En instalaciones solares generalmente utilizamos electrocirculadores centrífugos, ¿de acuerdo? Estas bombas, estos electrocirculadores deben ser capaces de vencer las pérdidas que tenemos en las tuberías y en los accesorios de las tuberías, ¿de acuerdo? Bueno, en los accesorios de las tuberías, colector, intercambiador, etcétera. Estos electrocirculadores no tenemos en cuenta la presión hidrostática, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la presión hidrostática? La altura que tienen que vencer, ¿vale? En este caso, al ser generalmente circuitos cerrados, esta presión hidrostática se compensa entre la aspiración y la impulsión, ¿vale? Entonces, si tenemos una instalación solar térmica que entre la bomba y los captadores hay una diferencia de 15 metros de altura, a la hora de dimensionar la bomba no debemos tener en cuenta esta presión hidrostática, ¿vale? Muchas veces me preguntáis al respecto. Luego, en instalaciones de más de 10 metros cuadrados de superficie de captadores es obligatorio el uso de las bombas, ¿de acuerdo? Si es menos de 10 metros de captadores se podría utilizar termosifón, pero siempre que tengamos 10 o más metros de captadores tendremos que recurrir a sistema forzado mediante electrocirculadores. Y en caso de que la instalación tenga más de 50 metros cuadrados de superficie, será obligatorio instalar dos bombas idénticas en paralelo, ¿de acuerdo? Estas dos bombas idénticas en paralelo estarán dimensionadas para que solo trabaje una, ¿vale? Solamente trabajará una. Normalmente se suelen temporizar pues para que trabaje 24 horas cada una, sobre todo por el motivo de que una no esté todo el tiempo parado y a la hora de entrar en marcha veamos que no funciona. Y esta medida de que cuando tengamos una superficie de captación de más de 50 metros cuadrados tengamos que poner la bomba duplicada se debe a seguridad en el suministro, sobre todo, ¿vale? Y bueno, luego las bombas en las instalaciones solares térmicas se instalarán siempre en la parte más fría del circuito, ¿de acuerdo? Que normalmente se corresponde a la salida del intercambiador y entre la salida del intercambiador y la entrada a los captadores, ¿de acuerdo? Existen tres tipos de electrocirculadores. Los tenéis bastante explicados en la teoría, aquí simplemente los vamos a nombrar. Serían los de rotor sumergido, que son silenciosos, requieren un bajo mantenimiento y se montan en línea con la tubería y el eje horizontal, ¿vale? Normalmente son los más utilizados y la imagen que tendríamos representada pues sería esta que tenemos aquí. Los electrocirculadores de tipo monobloc, con el eje en cualquier posición, es decir, no hace falta que estén en paralelo a la instalación de tuberías, y los de acoplamiento motor electrocirculador, ¿de acuerdo? Que son estos, los ejes son distintos, no coincide el eje horizontal y el vertical, y en este caso son los más ruidosos, por lo tanto, dependiendo de la instalación, no es muy aconsejable su instalación. ¿De acuerdo? Todas las bombas nos ofrecen tres curvas características que nos van a servir para conocer sus condiciones de trabajo. En este caso, por ejemplo, bueno, normalmente la curva que nos van a dar siempre para poder elegir una bomba es la que nos relaciona la altura, que en este caso sería este eje, con el caudal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos representadas tres curvas que vamos a ver. La primera curva, que sería esta que tenemos aquí, nos representa esto que acabo de comentar, ¿de acuerdo? La altura manométrica con el caudal. Conociendo un caudal dado, por ejemplo, la mitad del caudal que nos puede dar, podremos saber desde este punto cruzaremos con la curva de funcionamiento de la bomba y podremos saber la altura que vamos a vencer,
¿vale? Cuántas pérdidas la bomba va a ser capaz de superar. Luego haremos un ejemplo de selección de una bomba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta primera curva nos relaciona la pérdida que vamos a poder vencer con el caudal que vamos a poder mover. Si aumentáramos el caudal, es decir, si fuéramos aquí hacia la derecha, a 3 medios del caudal, pues lógicamente las pérdidas que vamos a poder vencer disminuirían. ¿De acuerdo? Solamente podríamos vencer hasta aquí. ¿De acuerdo? A menor caudal que queremos mover, más pérdidas podemos vencer y viceversa. Si el caudal es mayor, pues las pérdidas que podemos vencer serán menores. La curva 2, que es la que tenemos aquí representada, nos relaciona el rendimiento en función del caudal. ¿De acuerdo? Esta curva responde siempre a una curva parabólica, y para un caudal dado, que en este caso sería aquí, sería este punto de aquí, entre... A ver, vamos a pintarlo para verlo mejor. Entre la mitad del caudal y 3 medios del caudal, pues aquí tendríamos el rendimiento máximo de la bomba. ¿De acuerdo? Cuando lo hiciéramos funcionar en este caudal, nos estaría dando su rendimiento máximo. Y por último, también nos pueden relacionar la potencia absorbida del motor y el caudal. ¿De acuerdo? En este caso sería esta curva 3 de rayas, en la que podemos ver la potencia que consume en función del caudal que está moviendo. ¿De acuerdo? También generalmente, pues, a mayor caudal, mayor potencia consumida. Las bombas, generalmente, la principal curva que nos va a dar el fabricante son la que nos relaciona la presión en función del caudal, ¿vale? En este caso, bueno, pues aquí tenemos dos bombas, ¿de acuerdo? La SB10YA, SB100XL, las dos de Grundfos, ¿vale? Y nos dan aquí la pérdida que van a ser capaces de vencer en el eje de la SIS y el caudal que van a ser capaces de mover. Normalmente nos dan tres curvas diferentes. Esto es debido a que las bombas pueden funcionar a tres velocidades diferentes dependiendo del caudal que vayamos a mover. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, pues tendremos, ya sabéis cómo se calcula el caudal de la instalación y calcularemos el caudal de la instalación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 2 metros de columna de agua. Sería, vamos a pintarlo de otro color. Perdón. Aquí. 2 metros de columna de agua. Bien, pues si lo hacemos funcionar en la velocidad 1, será capaz de vencer una presión de entre 0 y 0,5 metros columnas de agua. Si lo hacemos funcionar a la velocidad 2, será capaz de vencer casi 1 metro de columna de agua, y a la velocidad 3, un poquito inferior a 1,5, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Entonces, nosotros siempre calcularemos el caudal de nuestra instalación, calcularemos las pérdidas de nuestra instalación y en función de eso elegiremos una bomba y a la velocidad que queremos que funcione. ¿De acuerdo? Buenos días, Antonio Jesús, que veo que te acabas de conectar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos una instalación con las siguientes características, ¿de acuerdo? Ya teníamos nuestra instalación, nuestros captadores, y hemos calculado que tiene un caudal de 2,5 metros cúbicos partido por hora y que tenemos que vencer una presión de 3 metros por columna de agua. Nos dan para elegir estas tres bombas. ¿Cuál sería la más adecuada y a qué velocidad debería de funcionar? Bien, pues bueno, tendríamos que ir a la gráfica, buscar caudal 2,5 metros cúbicos partido por hora. En este caso, queremos funcionar en este caudal. ¿De acuerdo? Y queremos vencer unas pérdidas de 3 metros por columna de agua. Vemos que ni siquiera está representado, estaría aproximadamente por aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta primera bomba, no nos valdría. Pasamos a la segunda. Mismo caudal, 2,5. A ver, un momento que voy a poner la línea un poquito más fina. Sí, me ha quedado un poco grande la línea. Vale, efectivamente nos dice Manuel Jesús que la XL nos valdría. Bueno, en este caso vamos a comprobarlo
2,5 metros cúbicos partido por hora, pérdida 3 metros por columna de agua. ¿De acuerdo? Efectivamente, la SB100XL nos valdría y la haríamos funcionar en la velocidad número 2. ¿De acuerdo? Siempre deberemos elegir la velocidad que quede por superior de nuestro punto de funcionamiento. ¿De acuerdo? Este sería nuestro punto de funcionamiento. Esta bomba nos valdría en velocidad 2. Y por último, si tuviéramos esta tercera bomba también a disposición, tendríamos un caudal de 2,5 metros por columna de agua y una presión a vencer de 3 metros por columna. Tendríamos 2,5 metros cúbicos por hora y la presión de 3 metros por columna de agua. En este caso también nos valdría la bomba, pero tendríamos que hacerla funcionar en la velocidad 3. ¿Cuál sería más adecuada a elegir? Bueno, pues nos valdría cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Yo recomendaría coger la que vamos a hacer funcionar en la velocidad 2, porque en caso de que tengamos que aumentar la instalación, pues siempre podremos aumentar la velocidad de la bomba, ¿de acuerdo? Si elegimos una bomba que ya en condiciones nominales la vamos a hacer funcionar en su máxima velocidad, pues en caso de que luego tengamos algún imprevisto, o haya habido algo mal calculado o tengamos que ampliar la instalación, vamos a tener que cambiar la bomba, ¿de acuerdo? Y de esta manera pues podríamos solucionarlo simplemente aumentándole la velocidad de funcionamiento. Aparte los electrocirculadores los podemos conectar tanto en serie como en paralelo, ¿de acuerdo? Si conectáramos dos bombas en serie, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, pues vamos a conseguir aumentar un poco el caudal que queremos mover y vamos a aumentar considerablemente la presión que van a poder vencer, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, aquí tendríamos representada nuestra curva de funcionamiento, ¿de acuerdo? La de nuestra instalación, que sería esta que veis aquí a rayas y puntos. Y tendríamos esta curva de aquí que representaría el funcionamiento de nuestra bomba. Si quisiéramos funcionar con este caudal, seríamos capaces de vencer esta presión, ¿de acuerdo? Tal y como hemos visto ahora. Pero si, por ejemplo, por una circunstancia dada, queremos mover más caudal y tenemos que subirlo más presión, tiene que vencer más pérdidas, pues en este caso ya hemos comentado antes que a mayor caudal vencerá menos pérdidas. Por lo tanto, si conectáramos dos bombas en serie, al principio teníamos esta curva de funcionamiento, pero ahora la suma de estas dos nos va a dar esta otra curva de funcionamiento, ¿de acuerdo? La que nos marca aquí como dos electrocirculadores. ¿Qué vamos a obtener? Pues bueno, que vamos a poder mover más o menos el mismo caudal, pero, por ejemplo, para este caudal, la pérdida que íbamos a poder vencer iba a ser mucho mayor, ¿de acuerdo? Íbamos a poder vencer toda esta altura manométrica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si conectamos en serie dos electrocirculadores, podremos mover un poquito más de caudal, pero podremos vencer mucha más carga. Si los conectáramos en paralelo y los hiciéramos funcionar a la vez, ¿qué ocurriría? Bien, pues que va a haber un pequeño aumento de la presión que vamos a poder vencer, un pequeño aumento de la altura manométrica que podemos superar y vamos a poder mover bastante más caudal, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues también tendríamos nuestra curva de funcionamiento y si solamente tuviéramos una bomba, esta sería la curva de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si por ejemplo quisiéramos mover este caudal, venceríamos esta fuerza. Si quisiéramos mover todo este caudal, la bomba no nos valdría, porque nuestro punto de caudal, nuestro punto de trabajo, no se cruza con el electrocirculador. Si quisiéramos mover este caudal, pues podríamos vencer bastante menos pérdida de carga. Por lo tanto, si conectáramos dos bombas en paralelo, la curva que nos representaba un electrocirculador pasaría a ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para todo este caudal, pues podríamos vencer toda esta carga de trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si conectamos bombas en paralelo, lo que vamos a conseguir es un fuerte aumento del caudal que podemos mover. ¿De acuerdo? Más cosas. También podemos medir el caudal que lleva la bomba. ¿De acuerdo? Sobre todo, pues bueno, cuando nosotros hacemos una instalación, calcularemos unos caudales de diseño y luego es importante que esos caudales de diseño se cumplan en la instalación. ¿Vale? ¿Cómo podemos medir el caudal en la instalación? Bueno, pues primeramente con la colocación de un caudalímetro, ¿de acuerdo? Se pone en la tubería, se pone en serie con la tubería
y simplemente con la instalación pues nos va dando la medida del caudal que estamos viendo por ahí para ver que ese caudal nos coincide con lo que nosotros habíamos diseñado y que la instalación está funcionando correctamente. Y otra opción es mediante un manómetro, ¿de acuerdo? Pues es una medida mucho más sencilla y que también nos puede dar el caudal que está pasando por la bomba. ¿Cómo procederíamos? Bien, pues lo que tendremos que hacer es bypassear la bomba, ¿de acuerdo?, con tubería, y instalar un manómetro en esta posición que vemos aquí, ¿vale? Y tanto antes del manómetro como después del manómetro pondríamos una llave de corte en estas tuberías. ¿Cómo podríamos saber el caudal que se está moviendo? Bueno, si nosotros ahora mismo tendríamos las dos llaves abiertas, ¿de acuerdo? Y el manómetro nos estaría dando la presión real que circula por la bomba, la pérdida de carga que está venciendo la bomba. Si nosotros cerráramos, por ejemplo, primero esta llave, la llave número 1, el manómetro cambiaría la medida de la presión y nos daría la pérdida de presión que tenemos en impulsión. Abrimos esta llave, abrimos esta llave, cerramos la llave número 2 y el manómetro nos va a dar otra medida de presión diferente, ¿de acuerdo? Que serían las pérdidas en impulsión y en absorción, perdón, no me salía, las pérdidas en absorción. Por lo tanto, la diferencia de presiones que nos haya dado el manómetro, si restamos el valor que nos ha dado cuando hemos cerrado 1 menos el que nos ha dado cuando hemos cerrado 2, obtendremos la pérdida de carga de la bomba, la que está venciendo, ¿de acuerdo? Ese valor, teniendo la curva de funcionamiento de la bomba, sabremos a qué velocidad la estamos haciendo funcionar, ¿de acuerdo? Todas estas bombas, bueno, llevan un pequeño selector en el que tú puedes poner velocidad 1, velocidad 2 o velocidad 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabiendo en qué velocidad funciona y sabiendo la pérdida de presión que tenemos, por ejemplo, nos da una pérdida de presión de 2 y la estamos haciendo trabajar en la velocidad 3. Bueno, pues yéndonos a la curva, haríamos aquí el cruce y veríamos que por la bomba está circulando un caudal de aproximadamente 1 metro cúbico por hora, ¿de acuerdo? Esta sería la manera de saber el caudal que pasa por la bomba con un sencillo manómetro, ¿de acuerdo? Mucho más económico que el caudalímetro. No sé si tenéis alguna duda, alguna consulta hasta el momento, que hemos visto un poco más o menos la teoría. Ahora procederemos a ver cómo dimensionaríamos la bomba de un circuito de energía solar térmica, ¿de acuerdo? Sobre todo del circuito primario, aunque bueno, se corresponde más o menos el mismo método para el resto de circuitos. Bueno, pues para el dimensionado, lo primero que tendremos que hacer es la determinación del caudal necesario en función del número de paneles, ¿de acuerdo? Y la configuración de estos. Para ello, lo primero que vamos a hacer, determinar el caudal necesario según fabricante, siempre que tengamos esa información, para un solo colector. Es decir, si tenemos un solo colector, acudiremos a su hoja de características y veremos el caudal que nos recomienda. En caso de que no tuviéramos este dato, se suele coger un caudal de 50-70 litros por hora partido por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Para caudales normales. Sabremos el caudal de un solo colector, pero necesitamos saber el caudal de todos los captadores de la instalación. Si los conectamos en paralelo, tendremos que sumar los caudales de cada colector. Si los conectamos en serie, el caudal de todos los captadores de una misma bancada será el mismo, ¿de acuerdo? Y si hacemos una configuración mixta, pues tendremos que sumar los que están en paralelo y mantener los que están en serie. Lo vemos en imágenes por si no queda claro. Por ejemplo, conexión en paralelo, ¿de acuerdo? Un solo colector tiene un caudal de 50 litros por hora metro cuadrado. Como tenemos 4 captadores conectados en paralelo, hemos dicho que cuando es en paralelo el caudal se suma, es decir, 50 más 50 más 50 más 50 o 50 por 4. Tendríamos un caudal de 200 litros por hora por metro cuadrado, ¿de acuerdo? En el caso de conectar estos 4 captadores en paralelo y en el caso de que tenemos un caudal de 50 litros por hora por metro cuadrado. Si los conectamos en serie, bueno, pues hemos dicho que si los conectamos en serie, el caudal de toda la bancada será el caudal de un solo colector. Por lo tanto, el caudal de un solo colector era 50 litros por hora por metro cuadrado,
Por lo tanto, el caudal de toda la bancada, 50 litros por hora por metro cuadrado. Si tuviéramos una conexión mixta, por ejemplo, como la que tenemos aquí, que tenemos, por aquí vendría el agua, y tenemos estos dos en serie, y estos dos en serie también. Y aparte están los dos conectados, las dos hileras, digamos, están conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si cada colector necesita un caudal de 50 litros por hora metro cuadrado, estos dos que están en serie, esta fila tendrá un caudal total de 50 litros por hora metro cuadrado, ¿de acuerdo? Ya que están en serie. Como cada una de estas dos filas las estamos conectando en paralelo, el caudal total será de 100 litros por hora metro cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para dimensionar la bomba, lo primero que debemos saber es el caudal total de la instalación. Miramos el caudal de un solo colector, si están en serie, si están en paralelo o si es mixta la instalación, y en función de eso definimos el caudal. ¿De acuerdo? El segundo paso que debemos dar, las pérdidas de carga en tubería. Esto irá en función de los diámetros seleccionados y del caudal que se obtiene. Por un lado tendremos las pérdidas lineales. En el temario, en las prácticas, en otras clases hemos visto cómo se calculan estas pérdidas lineales. ¿Vale? O bien podemos tener el diámetro y el caudal y en función de eso sacar la pérdida, o bien podemos tener el caudal, fijar nosotros una pérdida y con eso sacar el diámetro. Como somos nosotros los que estamos fijando la pérdida, pues ya sabríamos la pérdida que va a tener la instalación en las tuberías. Eso respecto de las pérdidas lineales. Aparte hay que tener en cuenta las pérdidas secundarias, que son las pérdidas que tenemos en los accesorios y elementos singulares, es decir, en los codos, en las llaves, etcétera, etcétera. Se puede calcular accesorio por accesorio, aunque normalmente se suele considerar entre un 20 y un 30% de todas las cargas lineales. ¿De acuerdo? En caso de duda, pues bueno, siempre se recomienda dimensionar para el peor caso posible, por lo tanto considerar un 0,3, un 30% de las pérdidas lineales. Tendríamos que sumar las dos pérdidas, las lineales y las secundarias que hemos hallado, y además añadirle un coeficiente de mayoración debido a la viscosidad del fluido galoportador, ¿de acuerdo? Estamos en el circuito primario, siempre que estemos en el circuito primario con agua con anticongelante, la viscosidad del agua no es la misma que la del fluido anticongelante. Por lo tanto, es más viscoso, va a tener unas pérdidas mayores y deberíamos hallarlo mediante esta ecuación que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este coeficiente de mayoración sería la viscosidad del fluido caloportador partido por la viscosidad del agua, todo esto elevado a 0,25. En ausencia de tener los datos de la viscosidad, podemos volver a considerar otra vez el mismo factor de un 30% mayor, ¿de acuerdo? Multiplicarlo por 1,3. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, pues la pérdida de carga de los captadores, que las tendremos siempre del fabricante, ¿de acuerdo? El fabricante, recordar que nos dará la pérdida de carga de un solo captador. Si los conectamos en serie, la pérdida será la suma de todos los captadores. Si lo conectamos en paralelo, la teoría nos dice que la pérdida de toda la bancada es igual a la de un solo captador. Recordar que esto no siempre se cumple y deberíamos consultar con el fabricante para que nos diera las pérdidas en el caso de conectarlo en paralelo. Y también necesitaríamos, por último, la pérdida de carga en el intercambiador, ¿de acuerdo? También es un dato que nos deberá dar el fabricante y que en ningún caso, por normativa, debe de exceder de 3 metros por columna de agua o 0,3 bar. Una vez que tenemos ya todos estos cálculos hechos, debemos asegurarnos que la pérdida de carga total no sea nunca superior a 7 metros por columna de agua y que la pérdida de carga que hemos tenido en cuenta en el dimensionado de las tuberías no sea tampoco superior a 40 milímetros por columna de agua por cada metro de tubería. Es decir, para calcular la bomba necesitamos saber caudal y pérdidas. El caudal en función de los captadores. Caudal que tiene un captador, número de captadores, conexión serie, conexión en paralelo, sacamos el caudal total. Las pérdidas de carga que tenemos que tener en cuenta, las de las tuberías, las de los accesorios de las tuberías, aplicamos factores de corrección por viscosidad, la pérdida del captador y la pérdida del intercambiador. Las sumamos todas y tendremos la pérdida de carga de toda la instalación y el caudal de toda la instalación. Con esos dos valores, como ya hemos visto, podremos saber dimensionar, conocemos todos los datos para poder dimensionar correctamente la bomba.
Vale, por último, os voy a dejar un caso práctico planteado para que apliquéis todo lo que hemos visto y lo resolváis o lo intentéis resolver, y si tenéis cualquier duda me lo enviéis para que yo os envíe la solución, o si queréis me podéis llamar por teléfono o lo tratamos en otra clase, ¿de acuerdo? El caso que os voy a poner lo tenéis explicado en las próximas 4 diapositivas. ¿De acuerdo? Se trata de una instalación de 10 captadores. Cada uno de estos captadores tiene una superficie de 2 metros cuadrados. Tenemos 5 paneles por bancada, todos ellos conectados en paralelo, y además las 2 bancadas conectadas en paralelo también. ¿De acuerdo? El diámetro de la tubería lo tenéis representado con estos números que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Es decir, la tubería general sería de 28 milímetros con un espesor de 1,5. Y luego ya cada ramal tendría un espesor de 22 milímetros, ¿de acuerdo? Aquí también 22 milímetros, y cuando se vuelven a juntar otra vez 28 milímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenéis el número de captadores, tenéis el tipo de instalación, cómo están conectados esos captadores, y tenéis el diámetro de las tuberías, y aparte del diámetro de las tuberías os doy también la longitud de las tuberías. ¿De acuerdo? Con esto ya sabréis tanto el caudal total de la instalación como las pérdidas en tuberías y accesorios. Para estas pérdidas en tuberías y accesorios os facilito esta gráfica que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Tenéis que trabajar con esta gráfica. Creo que ya sabéis trabajar todos con ella. Si no, lo hemos visto en otras clases que tenéis disponibles en la sección de clases de vuestro campus. ¿De acuerdo? Con esto, conociendo el diámetro y conociendo el caudal, podremos saber la pérdida. Por lo tanto, ya conoceremos caudales y pérdidas en tuberías y en accesorios. Las pérdidas para el captador os las facilita el fabricante en esta gráfica, ¿de acuerdo? Y además nos da el caudal de cada captador, ¿de acuerdo? Nos dice que cada captador tiene un caudal de 60 litros por hora por metro cuadrado. Por lo tanto, ya tendríamos la pérdida de carga en los captadores, y nos faltaría la pérdida de carga en el intercambiador, que os la he puesto aquí, ¿de acuerdo? El intercambiador es exterior y presenta una pérdida de carga, según catálogo, de 1,22 metros por columna de agua, ¿de acuerdo? Teniendo todo esto, podéis llegar a conseguir el caudal total que va a haber en la instalación y las pérdidas totales que va a tener que vencer la bomba, ¿de acuerdo? Os lo dejo planteado, intentad resolverlo. Si queréis me lo podéis enviar resuelto, o cualquier duda que tengáis pues me comentáis a través de la mensajería o a través del teléfono. No sé si tenéis alguna consulta al respecto. Si la tenéis es el momento ahora de hacerla. Y si no tenéis ninguna duda, pues lo dejaremos aquí hasta la semana que viene, que sigamos con otras clases. Bueno, pues lo dicho, si no tenéis ninguna duda, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, tanto miércoles como jueves. ¿De acuerdo? Un saludo y hasta la próxima.